ver. Tenemos la presentación. ¿Podemos visualizar? Sí, ingeniero. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. En esta oportunidad voy a requerir la participación de ustedes igual para poder describir la presentación, tanto como las imágenes como los conceptos que vamos a sacar, ¿ya? Entonces, el contenido que estamos viendo por el momento en este capítulo y lo que vamos a realizar, y esto ya hemos visto, ¿no? Moldes desechables, moldes permanentes, moldes compósitos. También hemos visto, ¿no? Este diagrama en el cual nos indica cómo tiene que ser el proceso de la fundición en arena, ¿no? Entonces hemos visto la versatilidad, las limitaciones, las propiedades de la arena, refractabilidad, plasticidad, cohesión, permeabilidad, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus propiedades, ¿no? Pueden ser térmicas, pueden ser mecánicas también, ¿no? De igual forma hemos visto, ¿no? Conceptos de permeabilidad, con diferentes máquinas que pueden realizar ese tipo de, pueden verificar ese tipo de propiedades, ¿no? El porcentaje de humedad igual es muy importante para poder definir la arena, para poder utilizarlo en molde, ¿no? Tenemos una humedad muy alta, entonces no vamos a poder tener una cavidad muy buena, ¿no? Vamos a tener defectos. Tenemos igual equipos para eso, igual tenemos equipos para determinar la cantidad de arcilla. También tenemos, hemos hablado de la permeabilidad, ¿no? Que es en función de igual de la densidad, contenido de agua, contenido de arcilla y algo importante, que el equipo para utilizar es este. Generalmente los ingenieros civiles están más enfocados a esto. Tenemos igual tablas, ¿no? Tablas de aberturas de malla y factores de índices para poder utilizar la ecuación y poder definir el índice de fineza, ¿no? También tenemos este equipo, ¿no? Que podemos utilizar para poder medir la permeabilidad o el índice de fineza que encontramos aquí, el AFS. Igual hemos visto las clasificaciones de las arenas, ¿no? O sea, arenas naturales y sintéticas, ¿no? Las arenas naturales también pueden tener aglomerantes que pueden ser minerales, también pueden ser del tipo orgánicos, ¿no? Entonces las arenas también se clasifican en arenas con arcilla, con arenas con cemento, con silicato, con cromita, olivino, no bake y las horneadas, ¿no? Entonces, para estos hemos visto que son los corazones, ¿no? Ya hemos visto en presentaciones anteriores. Igual se subclasifican las arenas con arcilla, ¿no? Arena verde no es por el color, es porque es húmeda, ¿no? Y también arenas con secado superficial y con un secado completo para poder obtener unas resistencias. Arenas con cemento, con silicato de sodio, de cromita y algunos catálogos para cromita, ¿no? Aquí lo que hemos descartado es el índice de fineza, ¿no? De igual forma tenemos arenas de olivino, no bake y el otro catálogo de pizza, ¿no? Entonces igual podemos encontrar aquí, aparte las arenas para fundición, ¿no? En el catálogo de índice de finuras lo tenemos por este lado. Y vamos a hablar igual del moldeo, ¿no? El moldeo se caracteriza por tener tal vez un modelo diferentes materiales, ¿no? Pueden ser en placas, pueden ser tal vez en materiales ferrosos, no ferrosos, pueden ser también cerámicos, ¿no?
Y también hemos hablado de la caja de moldeo, ¿no? Está en función a la pieza que queremos obtener, ¿no? Tal vez va a ser una pieza que realmente es rentable, que se vende eh, en el mercado. Entonces podemos hacer tal vez para que dure más un moldeo metálico, ¿no? Pero generalmente se utilizan los que son de madera, ¿no? Aquí en Bolivia casi no tenemos empresas grandes que hacen la fundición, ¿no? Tenemos empresas pequeñas, pero podemos decir que se defienden al poder sacar los productos, ¿no? Aquí hemos visto igual el diseño, ¿no? El diseño de los modelos, cómo son, cómo se impregnan en las cajas, cómo podemos obtener la pieza final, ¿no? Y hablando de fundición igual en arena, podemos obtener el modelo de carcasa, el moldeo con yeso igual, ¿no? También el moldeo cerámico, el moldeo igual, podemos hablar igual del compactado, podemos tener esta forma, la forma de dientes, con pistones y con un neumático tal vez, ¿no? Que está llenado aire a presión. Es importante tener un compactado para que podamos tener una buena cohesión, ¿ok? ¿Qué más? Hemos hablado de los corazones, ¿no? Tenemos una caja de corazones en la cual podemos obtener el noyo, corazón o macho, ¿no? Tres terminologías podemos tener, ¿no? El montaje tal vez de los corazones puede estar puede ser pasante en toda la cavidad o puede ser relativamente pasante, ¿no? Pero en la cavidad, cuando es pasante, tenemos asientos en los cuales se apoyan, ¿no? Entonces, eso hemos hablado bastante en los capítulos posteriores, ¿no? ¿Qué más? El ensamblaje igual del corazón, cuando está ubicado recién el corazón, ya podemos, digamos, definir ya el depósito, podemos definir igual la mazarrota. Ingeniero, buenas noches. Tengo una duda, una consulta. A ver, ¿Será que se puede hacer el molde de, o sea, una mezcla de cemento, una mezcla normal, así como se utiliza en la construcción de casas, edificios? ¿Podríamos hacer el molde de eso y se podrá hacer alguna pieza a partir de ahí? se puede, se puede realizar, pero hemos visto que el cemento no se mezcla con no se puede, bueno, en realidad se mezcla con el agua, ¿no? Para construcciones civiles, pero para este caso nosotros tenemos que tener gran permeabilidad, entonces tenemos que mezclarlo con dióxido de carbono, ¿no ve? Hemos visto en los ejemplos. Si mezclamos con agua, sí, digamos, te va a funcionar, pero no vamos a tener ese sistema de evacuación de gases, ¿no? Entonces vas a tener tal vez microporosidades en tu pieza o tal vez también algunas contracciones también, ¿no? Porque no vamos a tener tal vez la fluidez que queramos. Pero se puede hacer, de que se puede hacer, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pieza quieres hacer? Justo a eso me iba. Yo creo que de un molde de cemento, no creo que se pueda hacer una pieza que tenga eh, hueco, así vulgarmente llamándole hueco en alguna pieza, ¿no ves? No creo que se pueda hacer ese tipo de piezas, o sí. Se puede, pero ¿qué tipo de pieza vas a realizar? ¿Vas a realizar tal vez una pieza que es rústica, una pieza que es de calidad, un repuesto de automóvil? No sé qué pieza vas a realizar. No, simplemente le preguntaba si se podría hacer, era mi duda ya desde ayer y bueno, quería que me aclare eso nada más. Ah, se puede hacer, digamos. Se puede utilizar cualquier tipo de arena, ¿no? Pero si vemos, digamos, de un lado profesional, y lo podemos hacer siempre con arena por tener, digamos, esas características del material, ¿no? La permeabilidad, la compactabilidad y también podemos hablar sobre todo la cohesión, ¿no? De que se puede, pero vas a tener una pieza tal vez que no sea la que tú quieras, ¿no? El acabado que tú quieras, ¿no? Vamos a tener tal vez este tipo de defectos que encontramos acá, ¿no? No va a estar en la mazarrota, sino va a estar tal vez en tu pieza final, ¿no? Entonces, de que se puede utilizar, se puede utilizar. Antiguamente utilizaban la arena, que es, digamos, la común, la que podemos levantar del río, ¿no? Bueno, y podían hacer ese tipo de fundición.
Ya, entonces continuemos con las presentaciones. Bueno, aquí hemos quedado, creo, hemos visto igual el sobre metal, ¿no? Hemos definido de qué se trata, ¿no? No podemos tener una cavidad de esta forma, ¿no? Tampoco de esta forma, y menos de esta forma. Entonces tenemos que tener un sobre metal. Vamos a tener esta Inge, cavidad. algo más, por favor. ¿Perdón? Inge, el cemento no creo que tenga esas propiedades de refractibilidad, Inge. Cuando en lo personal tenía yo experiencia cuando estamos cortando con oxígeno y las gotas de fundido caen sobre el cemento base de reventar, Inge. No creo que sea aplicable en moldeo por cemento. Sí, el curado, por eso con agua no es muy, podemos decir, no es muy confiable echarle un curado con agua, ¿no? Por eso nos dicen que tenemos que curarlo con el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, eso podemos averiguar y podemos reemplazar el agua para poder tener mejor refractabilidad, ¿no? Entonces, tomemos eso en cuenta la experiencia de Rodolfo y lo que vamos a leer en libros, entonces tenemos que aplicarlo y ver a personas que han utilizado el dióxido, ¿no? Perdón, el monóxido, me estoy confundiendo, el monóxido es. Entonces vamos a continuar hablando del acabado final de la pieza. Los sobremetales hemos dicho, ¿no? Tienen que tener un ángulo de salida, también tenemos que decir que tenemos en esta parte un sobremetal, ¿no? Entonces no podemos obtener en la arena ese tipo de detalles. Las de la contracción igual hemos hablado, ¿no? De qué se trata. Tenemos que se va a reducir significativamente el volumen del material fundido final, ¿no? Tenemos ahí. Y en esta parte igual hemos hablado, ¿no? De este excedente que puede tener este molde en la cual se va a apoyar los corazones, ¿no? Tenemos aquí igual esta pieza. Tenemos un excedente en esta parte donde vamos a tener el corazón. Y en esta parte tenemos una forma cilíndrica, ¿no? Bueno, vamos a tener que escoger al azar, a ver de aquí, o alguien que se anime tal vez. Yo dije, Ya, vamos, Alex. Estas participaciones igual lo va a tomar el ingeniero en cuenta, ¿no, Alex? Vamos. ya está bien. La primera parte sería la inyección del modelo. En esta parte se fabrica el modelo de cera o plástico para luego hacer el proceso de fundición. En la segunda hacemos la expulsión del modelo, como podemos ver en la imagen, para, para luego seguidamente ensamblar en un árbol para una mejor fundición, para que llegue a todos los modelos, ¿no? Sí. En el cuarto hacemos un revestimiento para que el material tenga mayor espesor, para luego por la parte de arriba donde tenemos para vaciar el metal fundido. O sea, tiene que estar bien revestido y es mejor revestirlo, o sea, muchas veces para que sea más grueso. Bueno, Ya. eso es lo que entendí, ingeniero. Sí, está bien, ¿no? Entonces, como dijo su compañero, tenemos el modelo en cera, ¿no?
lo ponemos en un árbol para poder obtener muchas piezas, ¿no? El primer revestimiento tenemos un revestimiento de sílice muy fina con aglutinantes, ¿no? Entonces, esperamos que sea el revestimiento y pasamos al segundo revestimiento, en la cual podemos utilizar tal vez igual arena sílice y vamos a reforzar a partir de esto, ¿no? Vamos a tener tal vez una capa más gruesa para poder también tener las propiedades como de refractabilidad, ¿no? Y también para poder soportar las piezas igual cuando se van a fundir, ¿no? A ver, del 6 al 10, por favor, alguna persona. Yo, ingeniero. Vamos a 10 entonces. Bueno, una vez que se hace el molde de arena, se calienta más o menos a una temperatura de 90 grados o más para poder fundir la cera, para tener la cavidad y el vacío. Ya. Eso se hace en el modelo, en la figura número 7, en la fusión del modelo, y en el vaciado, cuando ya tenemos la cavidad hueca, se vacía el metal fundido. Y Ya. una vez vaciado, se espera a que se solidifique. Muy bien. Y en el paso 9 se retira la arena con el proceso de sacudido. Y después ya se obtiene la pieza fundida y ese es el modelo 10, es el final. Muy Eso bien. sería. Muy bien. Entonces, al parecer están leyendo. Hasta que están leyendo. Entonces, nosotros como ingenieros mecánicos, electromecánicos, tenemos que estar más al tanto de esto, ¿no? Entonces, como dijo su compañero, ¿no? A partir del revestimiento que vamos a obtener, en esta parte del molde terminado, nosotros tenemos que hacer un curado, ¿no? Un curado, también elevando la temperatura en un horno tal vez, y de la misma forma nosotros vamos a poder extraer la cera que va a ser otra vez reutilizada para el siguiente proceso, ¿no? Pues aquí tenemos la cera extraída y a la vez tenemos un horneado para poder realizar el curado, ¿no? Seguidamente dice su compañero, ¿no? Vamos a poder vertir el material fundido en la cavidad, ya que va a estar vacía de cera, entonces ya va a poder contener el metal fundido, ¿no? Entonces, se solidifica, se enfría, se solidifica y podemos obtener un sacudido, mediante un sacudido las piezas finales, ¿no? Entonces está muy bien la explicación por parte de ustedes. Me parece que están leyendo muy bien el libro. No es tan complicado estos métodos. Nos vamos a continuar. De igual forma, ¿no? Podemos tal vez obtener esta otra metodología, que es el método monolítico que no se encuentra en el libro. De igual forma, nosotros podemos poner la cera perdida, bueno, la cera en realidad, en un molde, ¿no? Este molde es más macizo, ¿no? Este molde es más macizo, en la cual podemos obtener piezas grandes. Este método es monolítico. De igual forma, nosotros vamos a tener que someter a un horneado para poder eliminar la cera, ¿no? Entonces, posteriormente, se debe introducir a otro horno para poder curar, en este caso sería el yeso que va a utilizar, ¿no? Como revestimiento. Dice, introducir el horno a 800 grados para curar el yeso, ¿no? Entonces, ya curado el yeso, ya podemos nosotros vertir el material fundido, en este tipo de cavidades, ¿no? Entonces, tenemos dos actividades. Proceso de fundición de molde permanente. Bueno, aquí hay otra imagen muy simplificada, pero igual nos puede indicar, digamos, de qué se trata para poder ver, digamos, la fundición en vacío, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a explicar esta y ustedes van a explicar la siguiente, ¿no? Entonces, se trata, digamos, que tenemos el molde en la parte superior, ¿no? En la parte inferior tenemos un crisol con el líquido fundido, ¿no? Entonces, estas altas temperaturas, en la cual nosotros sumergimos el molde y tenemos aquí una compuerta de entrada, ¿no? Entonces, lo que va a ocasionar esto, cuando bajemos va a entrar el líquido, ¿no? Y vamos a crear en esta parte un vacío, ¿no? La fundición va a poder ingresar en estas cavidades el metal fundido, ¿no? Nos dice también, como características, dice,
¿Es una fundición de molde permanente? Claro que sí, ¿no? Las piezas y espesores son delgadas, podemos encontrar acá, ¿no? Pueden ser piezas grandes, ¿no? Tienen que ser piezas delgadas porque el trabajo es muy rápido, ¿no? También son las masas limitadas, entonces tenemos masas pequeñas por la geometría que podemos tener en la pieza, ¿no? Entonces la temperatura más o menos está a unos 200 grados y podemos obtener tal vez materiales fundidos como ser el aluminio, manganeso y otros tipos de aleaciones de cobre, ¿no? Entonces, para la parte de arriba tenemos el molde que puede ser de grafito también, ¿no? Entonces, en esta parte del crisol puede ser un refractario igual, ¿no? Entonces, de eso se trata este trabajito. Es muy simple, es para producciones relativamente altas y nada más, ¿no? Podemos ir, digamos, a la siguiente presentación, que es el molde fundición hueca por escurrimiento, ¿no? Entonces quiero ver de qué se trata, quiero que me digan por favor de qué se trata este método. Dice fundición hueca por escurrimiento. Dice, y aquí podemos leer, ¿no? El molde metálico y maquinado dividido en dos secciones, utilización de metales, adhesiones de bajo punto de fusión. Entonces quiere decir que esto es metálico, ¿no? Puede ser también ferroso. Entonces, a ver, por favor, alguien que quiera participar, tiene que participar o si no, elegimos al azar. Se trata de una fundición hueca por escurrimiento, ¿no? Está en el libro. A ver, una señorita vamos a elegir esta vez. Gladys Marcela. Inge, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Por favor, ¿nos puedes indicar la imagen que vemos en pantalla? Puedes equivocarte, ¿no? No hay problema de esto, tu examen. Entonces, detalla lo que has entendido en el libro. Ay, no sé cómo explicarlo, Inge. ¿Has podido leer el libro? ¿Has hecho tu resumen? Sí. Entonces, tuvieras que tener tal vez una idea mínima de qué se trata esto, ¿no? Entonces, no solo hay que hacer el resumen, ¿no? Entonces hay que entender de lo que se trata, ¿no? En cualquier momento tal vez te vas a acostumbrar a eso y en la vida profesional no lo vas a tomar en cuenta, entonces te van a tomar tal vez así en curva y no vas a poder, digamos, responder, ¿no? Ustedes ya casi son profesionales, entonces tienen que tener un informe, ¿no? Bien detallado y saber de qué se trata. A ver, otra persona, otra señorita, no sé cuántas señoritas se encuentran acá en el grupo. Bueno, una persona, a ver, del medio. Ingeniero, ingeniero, yo tengo una idea, no sé si será lo correcta, pero Vamos, entonces, no hay que tener miedo. ya esa fundición, a lo que he leído, ¿no? Se realiza en unos moldes, entonces, donde circula agua, espera un tiempo para que se endure solo la parte del cascarón, así decirlo, y después lo sacan y lo escurren la parte interna del metal que no todavía no se ha solidificado, entonces se escurre y de ahí sale el molde, ¿no? Bueno, la pieza. De la parte de descubrimiento tal vez te puedo decir que está bien, ¿no? Pero este molde y la fundición entra por dentro, ¿ya? Por eso podemos partir, digamos. Y tenemos que obtener tal vez piezas huecas, dicen, ¿no? Por escurrimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las piezas huecas por escurrimiento? Podemos encontrar tal vez un grifo de esos que son de cocina, ¿no? Tienen esa característica, ¿no? Un grifo que tiene, digamos, esa llavecita, ¿no? O tal vez parte del grifo puede ser también, ¿no?
ese grifo que tenemos en las cocinas, que son como curviadas, ¿no? O más o menos de las calderas antiguas, que tal vez la parte de la boquilla y de salida del agua, ¿no? Tenemos piezas, por eso huecas, ¿no? Eso es lo que nos dicen. A ver, ¿alguna idea más, tal vez, para poder un poquito saber? A ver, alguien que tenga excelencia académica. Bueno, muchachos, entonces, a ver. Bueno, dice, ¿no? ¿Puedo Utiliza, agregar algo? ¿Sí? a ver qué, ¿Puedo agregar? claro, Al- había participado. A lo que leí, ingeniero, es que este tipo de procesos solo son para piezas ornamentales o cosas del hogar y aparte son los metales con bajo punto de fusión. Exacto, Mm, Para eso sería lo principal, ingeniero. claro. Si tiene, digamos, alto punto de fusión, entonces mi molde igual se fundiría, ¿no? Entonces, eso tiene mucho sentido que se decía ese compañero. Entonces, esto dice que tenemos el molde que son en dos divisiones y tiene que ser tal vez de acero o hierro fundido, ¿no? Por el tema, digamos, del punto de fusión. Entonces, aquí podemos utilizar tal vez aluminio y que tengan, digamos, otros materiales bajo punto de fusión con respecto al acero, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Dice, vemos aquí el modelo, ¿no? Entonces, tenemos un modelo para producir piezas huecas, hemos dicho, ¿no? Entonces, el metal líquido se va a vertir sobre el molde, ¿no? En la cual este se voltea inmediatamente antes que el material, el líquido, se salga, ¿no? Entonces, tenemos un resultado. Por una parte, vamos a tener una capa delgada sobre el interior del molde y lo restante va a poder tal vez vertirse, va a poder escurrirse por uno de estos lados, ¿no? Entonces, de eso se trata esto, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Tenemos el molde, vertimos el material fundido por este lado y cuando llegue, digamos, una capa, un espesor que queremos, puede ser la capa, un espesor de una pieza hueca, inmediatamente lo podemos voltear o girar para que podamos tener definida ya ese tipo de espesor, ¿no? Entonces, de eso se trata. Tenemos aquí que podemos utilizar tal vez materiales, hemos dicho, ¿no? De bajo punto de fusión, el aluminio, el zinc puede ser, tal vez el plomo también, ¿no? Entonces también podemos ver que tenemos muchos buenos acabados superficiales y como se dijo su compañero, ¿no? Son piezas para el hogar tal vez, ¿no? O adornos pueden ser. Entonces de eso se trata la fundición de molde de hueca por escurrimiento, ¿no? Y pasemos por el siguiente, esta es ya la fundición a presión, ¿no? En la cual dice, podemos leer igual y con eso nos podemos guiar, dice, ¿no? Empujar con aire o gas a presión el metal para que tome la forma del molde. Por una parte tenemos el molde por aquí arriba, por otra parte tenemos aquí, en esta parte, el crisol y tenemos tal vez un tubo de entrada, un tubo tal vez refractario, la cual el líquido va a poder subir, ¿no? Entonces, por esta parte igual tenemos el aire que es a baja presión y también por esta parte, a ver, podemos tener la cavidad, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Dice, ¿no? Funciona de la forma que nosotros podemos llenarlo, todo este sector, con aire a baja presión, más o menos puede estar en el orden del 0.1 megapascales, entonces baja presión. Vamos a aplicar entonces desde abajo la presión, en la cual las presiones se van a distribuir sobre esta área del líquido. Entonces, por defecto, esto va a llegar a ascender, ¿no? Entonces va a llegar hasta la cavidad del molde. Entonces, de esa forma vamos a tener que solidificar y obtener este tipo de piezas, ¿no? ¿Qué nos dice? Vamos a tener reducción de porosidad y obtener mayor resistencia, ¿no? Entonces, debido a que no estamos en contacto con la intemperie, ¿no?
¿Qué más nos dice? Mejorar propiedades mecánicas, reducción de efectos por oxidación, ¿no? Las pérdidas por sobras usualmente son menores, ¿no? Entonces, podemos decir de esto igual, confirmar otra vez que son a presiones bajas, ¿no? Entonces, de eso se trata este tipo de método. Pasemos al siguiente, que es vaciado por inyección cámara caliente, ¿no? A ver, ¿qué nos puede decir con respecto a esto? Una cámara caliente, dice, ¿no? Vaciado por inyección cámara caliente. Ver, podemos observar de qué cosas cuenta y después podemos explicar, ¿no? Por una parte tenemos el pistón, por otra parte tenemos extractores y baja y sube y podemos explicar con esas simples gráficas más o menos cómo es el procedimiento, ¿no? A ver, nos tomaremos unos 30 segunditos para poder observar. Dicen al respecto. Y los que no han participado, a ver. A ver, Joel Javier Araníbar. ¿Estás aquí? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por favor, nos gustaría que nos expliques más o menos de qué se trata esta gráfica. Claro que puedes equivocarte acá, ¿no? Quiero ver, digamos, tu aporte, nada más. Bueno, ingeniero, a lo que se ve ahí es, como dice muy bien el nombre, es una fundición por molde permanente. Uh-huh. Esto más que todo está dado por la parte donde lo va a moldear es una calidad de acero, el cual entra el líquido del metal, bueno, que se va a fundir, ¿no? Ejemplo, en una pieza de automóvil, le puedo decir un ejemplo, Ya. de un auto, de un jalador. Ya. Entonces, antes que entre el líquido y se va a solidificar solo ahí, después va a salir. Ya. Claro, ese es, digamos, el proceso de fundición, ¿no? ¿Por qué lo llamarían cámara caliente, no? Es un detalle. Y podemos observar tal vez con los nombres, ¿ve? Que contempla esto. Entonces, la característica de esto que dice cámara caliente es que el material, digamos, este es un equipo casi completo, el material se funde en la propia máquina, ¿no? Entonces, por eso dice cámara caliente, en la cual está trabajando, vemos aquí un pistón que baja y sube, ¿no? Entonces, el pistón nos ayuda a la inyección mediante este canal y tenemos aquí en esa parte una boquilla, ¿no? Entonces, el material es inyectado en la cavidad en la cual vemos en esta parte y cuando se solidifica ya podemos retirar el pistón, ¿no? De igual forma podemos retirar el molde, ¿no? Entonces de esa forma se trata este tipo de métodos, ¿no? Método de fundición en molde permanente en dado o también puede ser también cámara caliente, lo llaman generalmente, ¿no? Entonces eso trabaja a una presión de 35 megapascales más o menos, ¿no? Entonces podemos fundir tales materiales como el zinc, el estaño, el plomo o el magnesio, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? La característica de esto es que tiene su propia cámara, ¿no? Para poder, cámara caliente, dice, ¿no? Algo similar pasa, digamos, el vaciado por inyección en cámara fría, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto de esto? Dice cámara fría, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? Solo que aquí podemos observar que el cilindro es un poco más largo, ¿no? Entonces, si es más largo, vamos a tener un poco más de presión. Entonces, esto trabaja a unas presiones de 140 megapascales aproximadamente
y podemos tener grandes velocidades de producción debido a las altas presiones. Entonces, el material, cámara fría, dice, ¿no? El material, entonces, el crisol lo tenemos en otro lado, ¿no? La cual lo vamos a vertir el material por este orificio y vamos a poder inyectar con el pistón. Entonces, vamos a llegar a la cavidad. Y podemos obtener el metal retirando los moldes y con sus jaladores respectivos, ¿no? Y también tenemos aquí el pistón que ya se está retirando. Entonces, para poder hablar un poco más de esto, hemos dicho que tiene altas velocidades de producción y altas presiones, ¿no? Entonces, tal vez por el tema de presiones, nosotros podemos encontrar tal vez soplados o tal vez se puede decir escapes del material en el molde, ¿no? Podemos tener aquí escapes de material, pero 140 megapascales es bastante grande. Entonces podemos tener ese desperfecto. O tal vez podemos tener escapes de material, pero tal vez a mitad del molde, ¿no? Entonces eso va a significar que vamos a tener tal vez una rebaba, ¿no? Para altas presiones. Entonces, esos defectos vamos a encontrar, pero también podemos encontrar buena producción de esto, ¿no? Buena producción, buen acabado, igual porque son piezas relativamente pequeñas, ¿no? Este es aún más sencillo. Este es el fundición centrífuga, ¿no? Es fácil de describir. Vamos a buscar a alguien tal vez aquí. A ver, Kevin Gerson, ¿estás aquí? Kevin. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Por favor, explícanos más o menos de qué se trata esta fundición centrífuga, ¿no? Es fácil de describir. No hay mucha ciencia con respecto a esto. Este es el molde. Aquí tenemos el molde, ¿no? Tenemos que aprender a poder leer, ¿no? Los rodillos de transmisión, esta parte, ¿no? Los rodillos de transmisión. Y el rodillo libre es como un apoyo, ¿no? Para que pueda girar, ¿no? El material fundido y lo demás se explica, ¿no? No es muy complicado. ¿Qué me dice al respecto, Kevin? Bueno, lo que se ve es que se vacía el metal fundido en lo que es el molde que está acoplado con un eje de transmisión y bien debido a la rotación se hace, creo que es la solidificación para formar lo que son esos tipos tubos y camisas, lo que dice, camisas de pistón y piezas con formas semejantes, o sea, como cilindros huecos más o menos. Eso es lo que entiendo. Sí, perfecto está, ¿no? Entonces, debido a lo que está girando, digamos, el molde, gracias a la fuerza centrífuga o centrípeta es. ¿Qué dicen ustedes? Centrífuga. 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 Muy bien, futuros ingenieros. Entonces, gracias a la fuerza centrífuga que adopta, que encontramos, digamos, en este método, obtenemos unas cavidades huecas, ¿no? Como dice aquí, podemos obtener tubos, podemos obtener, ¿no? Entonces, es muy fácil de poder explicar este tipo de métodos, ¿no? A ver, vamos al siguiente. Relativamente igual es más fácil este, ¿no? De explicar. Dice, no tenemos fundiciones por dado impreso o formado de materiales sólidos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el dado y por otro lado tenemos la cavidad, ¿no? Y un perninyector, a cual se vierte el material. Entonces, nosotros vamos a poder ya introducir el dado, ¿no? Entonces, vamos a tener la forma de la cavidad, ¿no? Y se cierra del dado aplicando la presión. Nos retiramos todo lo demás y podemos obtener la pieza fundida. Entonces, los trabajos son rápidos, son igual para piezas pequeñas, igual, ¿no? No se podría hacer esto para piezas que son, digamos, de gran importancia como partes de un automóvil, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo de explicar. Tal vez se topen en la vida profesional con este tipo, pero generalmente es con los moldes de arena, ¿no? Moldes de arena o los moldes permanentes también
para las grandes empresas, ¿no? A ver, vamos a hablar igual las técnicas de fundición para componentes monocristalinos, dice, ¿no? Por un lado tenemos la parte de los álabes de una turbina, entonces que las turbinas saben que trabajan a altas temperaturas en un avión, puede ser, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos aquí dos métodos que podemos explicar tal vez. A ver, les doy un minuto para que puedan ver esta figura. Entonces voy a tomar un poquito de agüita. ¿Qué dicen jovenazos al respecto? ¿Ya pudo deducir a alguien de qué se trata? ¿Han visto por lo menos tal vez el libro que tienen en la mano? ¿Qué dicen Abdías, Yacir, Kevin, Iván, Rodolfo? ¿Qué dicen al respecto? Otra vez la señorita, creo que es Gladys, ¿no? Que se encuentra igual en... Ah, no, tenemos otra señorita igual. Lisette Herrera, a ver. ¿Qué dice al respecto de esa imagen que hemos puesto en pantalla? Hola, hola. ¿Se entiende entonces, no? ¿Es lo que quieren decir? Bueno, jóvenes, entonces... Inge, ¿han podido comprender? ¿Se entiende? ¿O eres el único que tiene dudas? Dime, por favor. Bueno, lo que he visto con las imágenes es que el primero es el método de solidificación direccional y directamente es el metal que se va solidificando, no hay restricción alguna, se van generando más y más cristales. En cambio, en el segundo hay una restricción,
que hace la vertición del material un poco más corta, entonces limita el crecimiento del cristal, lo cual es para hacer un monocristalino. Eso entendí. Ah, ya. Sí, está bien, digamos, a grandes rasgos está explicando. Bueno, creo que es la única persona que ha entendido, ¿no? Los demás, Inge, a ver, ¿quién está? eh, Nathaniel. Bueno, sí, vamos con soporte. bueno, es una duda más bien. El metal se funde, digamos, en ese, bueno, parece un molde, por el calor, ese calor por radiación es lo que funde el metal y luego va, digamos, descendiendo hasta la placa de enfriamiento. Sí, más o menos la placa de enfriamiento nos ayuda. Primeramente tenemos el calor por radiación, ¿no? Luego se puede incorporar una placa de enfriamiento en la cual vamos a obtener las dendritas columnares o lo llaman cristales columnares, ¿no? Y de la misma forma es el otro. ¿Esa es tu duda? Sí, no estaba seguro si era que se fundía ahí mismo el metal, porque no hay, como en los otros, una boquilla por donde se pueda suministrar. Y aquí tenemos, ¿no? Dice por radiación reflectores, ¿no? ¿Y lo demás has podido lograr entender o más o menos de qué se trata? Sí, como explicó mi compañero, en el segundo, por ejemplo, esa restricción controla también la velocidad en la que va descendiendo el metal fundido. Sí. En ambos obtenemos propiedades térmicas y mecánicas diferentes, ¿no? ¿O estoy equivocando? Inge, una consulta. A ver. Respecto a la sección B, método para producir un álabe monocristal. Entonces, la diferencia sería que el cristal columnares son más pequeños, ya que los álabes de cristales, como usted mismo dijo, es una estructura que soporta bastante temperatura en un avión. Exacto. Sí, a eso queremos llegar, ¿no? Entonces los monocristales tienen la capacidad de poder aguantar elevadas temperaturas, ¿no? Ese, digamos, es la propiedad térmica que tiene. Mientras el otro, los policristalinos, no tienen, digamos, casi esa característica. Estos son un poco más, como son cristales columnares dendritas, más que todos para las fuerzas centrífugas nos ayudan, ¿no? Y también puede ser para las temperaturas elevadas, no digo que no, ¿no? Pero este método, el B que vemos, tenemos monocristales, tenemos ambas propiedades, ¿no? Entonces, como decimos que son monocristales, soportan más a la termofluencia, como podemos decir, ¿no? No sé si se acuerdan, hemos visto tal vez cristales, monocristales y policristales, hemos visto, ¿no? Los monocristales tal vez podemos decir que son, algunos tienen límites de grano, otros que no tienen límites de grano, que se llaman los monocristales, que son uniformes, son pequeños y uniformes, ¿no? ¿Se acuerdan tal vez de esto? Entonces, por un lado podemos decir la estructura policristalina, ¿no? Que tenemos en esta parte. Tampoco hemos explicado de qué se trata. A ver, iremos por pasos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un calor por radiación, la cual va a fundir el material, ¿no? Por debajo tenemos una placa de enfriamiento. Gracias a esta placa de enfriamiento vamos a tener cristales columnares en una sola dirección. Entonces, esos cristales columnares cada vez se van a ir solidificando para poder crear los álabes de una turbina, ¿no? Entonces, ¿qué características puede tener este moldicho, no? Pues puede tener las características que tal vez, bueno, van a soportar bastante a las fuerzas centrífugas debidas a las formas que tienen, ¿no? Y debidas, también se llaman a las dendritas. Entonces, también pueden soportar igual que elevadas temperaturas y también pueden soportar grandes cargas mecánicas, ¿no? Por lo contrario, tenemos aquí otro proceso que es un poquito similar, pero con la característica que tenemos en esta parte, una restricción, ¿no? Entonces tenemos una restricción, o también podemos decir un estrangulamiento controlado, ¿no? Entonces,
Esta estrangulación nos ayuda a que los ajusta, que los monocristales cada vez vayan, digamos, ordenadamente descendiendo, ¿no? Entonces esos cristales van a estar ordenados favorablemente, que vamos a obtener los monocristalinos, ¿no? Entonces su característica de esto es que trabaja mejor a las altas temperaturas y la termofluencia, ¿no? Aquí no es necesario que trabaje tanto las cargas mecánicas, ¿no? Más que todo es por las elevadas temperaturas, porque de eso, digamos, se trata en una turbina, ¿no? Y las turbinas están hechas más o menos de níquel, pues hechos de titanio también pueden estar hechos, ¿no? Y tienen una conductividad muy baja, ¿no? Entonces, tenemos dos métodos. Obviamente que es más caro y nos toma más tiempo, ¿no? Entonces, pero tiene mejores propiedades. Técnicas de fundición para los componentes monocristalinos, dice, ¿no? Se puede usar varios métodos para inspeccionar piezas fundidas con el fin de determinar su calidad, la presencia de defectos y los tipos de defectos existentes. Las piezas fundidas pueden inspeccionarse visual y ópticamente en busca de defectos en la superficie. Los defectos superficiales e internos se investigan utilizando diversas técnicas no destructivas. En cambio, en los ensayos destructivos se retiran muestras de varias secciones de una pieza fundida y prueban su resistencia, su ductilidad y otras propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, tenemos dos métodos, ¿no? Este es un tema muy extensivo. Es un tema que realmente, digamos, tenemos que conocer bastante de los ciencias de los materiales, ensayos destructivos, no destructivos, tintas penetrantes tal vez, o tal vez ensayos de Chappy también. Entonces, es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces, ya está de moda, ¿no? Poder especializarse en esta área, ¿no? Entonces, eso se los dejo para ustedes, para que puedan investigar. Tal vez se dedican a inspección de piezas fundidas, ¿no? No solo, digamos, en el área de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, de esta forma, vamos a finalizar este capítulo, el capítulo 11, y mañana estarían entrando ya al examen de este mismo, bueno, sería el cuestionario,